Contextos. La voz de los protagonistas. Y bien, pues recibimos ya en el estudio a Gerardo Berlanga Gótez, director de Obras Públicas de Torreón, quien nos informa. Bueno, hay varios puntos que tratar con Gerardo. Entre ellos, pues está la situación actual del par vial de la 24 y del puente también Lázaro Cárdenas Falcón, donde al parecer pues hay un adeudo que tiene por ahí el Ayuntamiento de Torreón con el gobierno de Durango. Y también pues responder a las críticas del Colegio de Arquitectos de La Laguna en torno al proyecto del teleférico. Y sobre eso, Gerardo, me gustaría ahondar un poco sobre esto que comentabas el día de ayer, cuando en esta nota de Liliana Rincón Cervantes, pues comentabas tú que personal de la empresa encargada del proyecto estuvo en las instalaciones de el Colegio de Arquitectos y les explicó el proyecto, y una frase interesante que dijo, les hizo un comentario, les dijo que esta profesión es en la que tenemos el ego más arriba de todas las profesiones, porque cada arquitecto creemos que nuestro diseño es el mejor del mundo, y ahí se oye una risa generalizada. Bueno, sobre estas críticas y sobre todo pues este enojo también por parte del Colegio de Arquitectos ante las declaraciones que hizo el alcalde de que pues se tendría que hacer un diseño de Pedro Picapiedra allá en la estación del Cerro. ¿Qué opinión te merece? Bueno, mira, yo primero que nada quiero que sepas que el presidente del Colegio de Arquitectos tan pronto fue electo ahí en su al seno de esa agrupación. Al siguiente día lo invitamos a la oficina, acordamos trabajar en diferentes áreas, se le invitó al centro histórico que forma parte del consejo, se le encargó a través de la comisión que él y sus agremiados sean los responsables de generar todas las normas y adecuaciones al reglamento de construcción para conservar los íconos principales en todos los diseños, construcciones y remodelaciones que se puedan hacer en el centro histórico, ¿no? Esto obviamente con sus respectivas holguras dependiendo en qué parte del centro histórico se esté trabajando, ¿no? Entonces, una de las áreas que el colegio también nos va a apoyar a trabajar para poder modificar el reglamento del centro histórico. A su vez también se le invitó al Consejo Morelos y ahora en particular se le invitó al reglamento de la Morelos, donde ellos formarán parte importante en definir toda la reglamentación y normatividad para que todas las remodelaciones que se hagan sobre la Morelos, todos aquellos negocios que quieran sacar techos o especies de pérgolas para generar sombras, ellos nos aconsejen el cómo normarlo para que la Morelos conserve una identidad y que no se nos haga algo tampoco que entre en un desorden, ¿no? Entonces estamos trabajando de la mano con ellos. Por otro lado, estuvo en el despacho, platicamos los anteproyectos que se estaban haciendo por parte de esta empresa. Nos invitó el día 6 de marzo, estuvo en su colegio el 6 de marzo, ¿por qué el 9 de marzo, perdón? Porque fue la fecha en que el señor vino, estuvo por un espacio de 2 horas y media, contestó todas y cada una de sus preguntas, muchos lo felicitaban y lo apoyaban, otros le cuestionaban, pero aún los que lo cuestionaron les contestó a todos y cada uno muy puntual el porqué de su diseño, y simplemente pues ya se quedaban callados, y como siempre se dice, el que calló otorga. O sea, se supone que el diseño fue, se planteó, se contestó todas y cada una de las preguntas y se consensuó ahí con ellos, ¿no? Entonces, ¿no es correcto lo que dice el presidente del Colegio de Arquitectos, que no se les tomó en cuenta para este proyecto del teleférico? Yo digo, pues hay más de 100 arquitectos que estuvieron ahí en la reunión donde fue el arquitecto y les explicó cada uno de los... De hecho, aquí traigo la presentación que presentó el señor, donde incluso comentó con ellos el cómo es que escoge el concepto en sí de la estación, de dónde saca la forma, el color y la textura. La forma se va a la NOA, de ahí saca la figura triangular. De esta figura triangular, el arquitecto se va por lo que le llaman ahora la corriente fractal, que es mundialmente aceptada, viene desde finales de los 80s más o menos, que no es más que una figura geométrica repetida en diferentes escalas
Esto viene de la naturaleza, de las flores, de los copos de nieve. La misma noa, si te fijas, tiene desde hojas muy pequeñas hasta muy grandes. Entonces, este es el concepto de la corriente de la arquitectura fractal, que es una asociación entre la ciencia y el arte, por así decirlo, ¿no? Entonces no es cierto que es una copia del Museo del Chocolate. Posteriormente el color lo saca de los principales edificios que hay en el centro histórico de la ciudad de Torreón, y la textura la saca de nuestro origen, que es el ferrocarril, de donde saca los metales y el óxido, ¿no? De ahí que desarrolla pues un diseño con esta arquitectura fractal, usando la forma, la textura y el color de un estudio pues profundo, porque esto no es más que el resumen que yo traigo, pero ahí ¿Eso cuándo se presentó? El 9 de marzo, ¿sí? Incluso, te digo, muchos arquitectos lo felicitaron, le aplaudieron, otros se tomaban fotos, otros le cuestionaron, pero a los que les cuestionaban les contestó con toda la prudencia del mundo cada uno de sus señalamientos. Uno de los que fue muy puntual: oye, si es de metal, hace calor. De ahí que ajustó los materiales, el cómo los va a hacer más térmicos, los materiales perforados que se van a usar. O sea, tomó en cuenta pues varias de las observaciones que hicieron ahí los arquitectos, ¿no? Bien, entonces... Y por último, sí, lo que le molesta al despacho, pues es la forma irrespetuosa, ¿no? Como les dicen, hiciste un plagio en el diseño. Pues eso es una acusación a un profesional que entre colegas pues no se debe hacer, a menos que puedas demostrarlo, ¿no? Entonces el señor, en su carta que él contesta, al final pone más de 20 o 15 diseños arquitectónicos del mismo estilo. Del mismo estilo, que es una corriente mundial. Donde dice, entonces, si tú me estás acusando de plagio de Rodkin, que hizo el del Museo del Chocolate, pues entonces también estás acusando a Rodkin, porque él en todo caso se lo plagió de otros, ¿no? No es más que una corriente en el mundo de este tipo de diseño, ¿no? Entonces, esas son acusaciones pues fuertes que creo que no se deben hacer. Una cosa es que no estés de acuerdo y otra cosa es que digas que robó un diseño, ¿no? Bueno, pero vamos a dejar de lado el hecho de si se parece o no se parece mucho, o si sigue una tendencia arquitectónica. ¿Es lo que se necesita? ¿Es lo que el centro de Torreón merece en función de lo que es la estación? Ya no vamos a cuestionar la construcción del teleférico. Mira, estas empresas, el caso de Leiner y Poma, que son dos empresas muy fuertes de teleféricos, ya básicamente hay 3 en el mundo, trabajan con sus despachos, tanto el que les instala los equipos y el que les diseña. ¿Por qué razón? Porque construir un elemento mecánico en movimiento, en el cual le vas a poner una coraza, no es de que cualquier arquitecto pueda hacer el diseño. Implica el sistema constructivo y qué cosas o qué etapas de tu propia coraza tienen que ser desmontables a la hora de los mantenimientos. Este tipo de despachos se fue 6 meses a entrenar a Italia para luego entonces, o en consecuencia, poder ser contratado por estas empresas de teleféricos, ¿no? Porque de lo contrario se meterían en muchos problemas. Son empresas que cuando las contratas están los tiempos de entrega by the book, así como se dice, igual los pagos, y ellos tienen que cumplir porque están ligados a penalidades fuertes si no cumplen sus tiempos y formas, porque así es como trabajan dentro de las normas de los ISOs y todo lo que gustes, ¿no? Entonces ellos te venden un sistema y te lo agrupan tanto con esta es la persona que instala, porque me ha instalado 10, 15, 20 y este es el despacho. Ahora, donde instalan teleféricos turísticos, lo que se busca es generar un diseño que impacte, no uno que se pierda. Es como el caso del Museo Arocena, pues en su momento impactó lo que había al lado tienes 2 edificios de la época porfiriana y entra un diseño completamente vanguardista al centro, y en ese momento, pues que yo sepa, nadie criticó, y al contrario, es un elemento que pasas y lo ves. Igual está el Guggenheim en Nueva York y en muchas partes del mundo. Es lo que se busca con la arquitectura, que llegues, impactes y que veas y digas que yo voy a Torreón a conocer ese edificio, ¿no? Y no que generemos un edificio ahí que comulgue, pues, por así decirlo, con las arquitecturas del lado, pues entonces lo vas a perder, ¿no? Entonces, son empresas que traen todo este expertise de lo que se han logrado en otras partes del mundo y lo están llevando aquí, ¿no? Ahora, en la Morelos, pues, igual el despacho, destroza a un arquitecto que es colegiado de ellos mismos, ¿no? Y ahora, por otro lado, pues también quieren destrozar a una persona que viene de fuera y todavía la acusan de plagio,
cuando no es más que una corriente de arquitectura. Entonces, en fin. Pero destrozar, Gerardo. No, o sea, pues, ¿te parece adecuado el calificativo pues destrozar? el que le digan plagio, ¿qué es? Pero se lo dijeron con todas sus letras. Aquí está textualmente, en las notas y en la rueda de prensa que ellos convocaron. Bueno, o sea, donde le dicen abiertamente: manifiesto nuestra inconformidad de la manera deliberada y respetuosa, carente de argumentos con las que se ha referido a nuestro trabajo profesional con los términos de plagio. O sea, pues habría que revisar eso. Eso es grave. Bueno, eso es en cuanto al teleférico. Hay también otras 2 obras de las que habría que precisar e informar al auditorio. La situación actual del par vial de la 24. Dices que ya está casi al 100%. La obra, todo lo que es la superficie de herramientas está terminada, banquetas, todos los problemas pluviales que tenemos en 2 puntos, sobre todo uno muy grave que tenemos en Calzada Aeropuerto, esquina con Ávila Camacho. Ahí se nos generaba unas inundaciones bastante fuertes. Ya tenemos solucionado ese problema. Tenemos una deportiva a espaldas de ese crucero que está en comodato para el municipio, son aproximadamente 30,000 metros cuadrados. Ahí se hizo una laguna de captación a espaldas de la barda con autorización, de tal manera que toda esa agua está fluyendo a ese punto y es una solución importante que teníamos que resolver. Ahorita está por instalarse 8 cruceros de semáforos. Lamentablemente la empresa debió haber metido su estimación el mes de noviembre. El Estado cerró por ahí del día 15, no la metió, la ingresó ahora sí a finales de enero y estamos porque le paguen la última estimación, que es aproximadamente de 8 o 10 millones de pesos. Le falta prácticamente instalar sus 8 semáforos y toda la señalización. Entonces, esperamos de 2 a 3 semanas ya poderlo estar inaugurando. ¿Es la 24 y cuál es el otro? Es la 22 y 24, es la que viene siendo el siglo de Torreón con la Enrique Treviño. Posteriormente se convierte a Ilio Ortiz, que es en 2 sentidos, pero tiene vialidades amplias. Ya se recortó el camellón, se generaron 2 carriles amplios, y la calzada Bastos, que en ese tramo también corre en 2 sentidos, de diagonal Reforma a Ávila Camacho, y de Ávila Camacho vuelve a ser par vial entre Abastos y Calzada Aeropuerto, bajando por Río Salado. ¿Calzada Aeropuerto te está refiriendo al Francisco Sarabia? No, es la que está colinda con la barda del aeropuerto. Ah, correcto. Sí. Entonces, ¿dónde inicia en el Boulevard Revolución? Sí, justamente el Revolución, donde llega la que es el siglo de Torreón, y por otro lado la Enrique Treviño. Uh-huh. Esas 2 tienen continuidad directa con la Ilio Ortiz, con Abastos, ya para no hacer ahí aquella triangulación de semáforos que se hace un embotellamiento tremendo, y sales por Ilio Ortiz y bajas justamente Ilio Ortiz, das vuelta en Xochimilco, que es una vialidad muy amplia, sí, y ahí entroncas derechito con Calzada Aeropuerto, que es la que va pegada a la barda. Ahí no hay vecinos en la acera derecha, se sacan 3 carriles sin ningún problema, y justamente en Abastos das vuelta a la izquierda, que es otra vialidad muy muy amplia para llegar justamente al crucero de Abastos Independencia. ¿Y ahí concluye? Ahí concluye, son 4,5 kilómetros. El tiempo ahorita de un vecino, de un ciudadano, tardas aproximadamente 17, 18 minutos, con esto se va a bajar a 11 minutos. Ajá. ¿Y qué tiempos tienen programados para la obra? ¿Cuáles son los momentos que están hoy en el cronograma? Ya de 3 a 4 semanas, estamos esperando ya que le pague ahorita el gobierno del estado a la empresa, instala los 8 semáforos. Ya tienen prácticamente la mitad del señalamiento está instalado, tienen el resto para instalarlo, y de 2 a 3 semanas. También nos afectó el cambio de la dirección de vialidad, ya se está en pláticas con ellos para darles todo el curso de cómo va a operar esta vialidad, porque ellos van a ser los actores que van a estar ayudando el día a día ya a los ciudadanos en el tramo. ¿Van a cruzar en algún momento estos cambios de vialidad con el tema de la pavimentación, o no están relacionados de alguna forma? Toda la vialidad ya está debidamente pavimentada. Todo. Sí. Gerardo, mira lo que nos dicen. Qué bueno que se hagan esas obras. Espero que realmente funcionen en relación a la vialidad. Pero ¿por qué no atienden lo más urgente y lo inmediato? Por ejemplo, yo no sé si el ingeniero sepa que detrás de Abastos hay una calle que es un hoyo completo, y transitan coches, transitan comerciantes y transitan clientes del mercado de Abasto. ¿Sí sabe de lo que hablo? Sí, mira, le comento a esta persona que las obras de vialidades importantes, que es como las que estamos hablando, las decide un consejo. En este caso fue el impuesto sobre nómina. Uh-huh. Ahí se expone, no sé,
30, 40, 50 obras y el consejo en pleno son los que van escogiendo las obras en base a las necesidades que ellos perciben como agrupación, ¿no? Ya lo que es el pavimento de bacheo, hay un organismo independiente a obras públicas. Nosotros ejecutamos las vialidades importantes que vienen a través del Fondo Metro o bien que resuelven en un consejo. Está lo que es la Junta de Mejoras, que ya se desapareció, y está a días de que se genere este nuevo organismo que actualmente lo opera un grupo de personas al interior del municipio y que son los que realmente analizan ya el detalle de la ciudad en cuanto al bacheo, las calles que hay que pavimentar, ¿no? Entonces sí entiendo perfectamente a la persona. El impuesto de nómina piensa sobre las obras que le puedan generar más infraestructura, que traigan en consecuencia inversiones o más atractivos a la ciudad, ¿no? Sí, Gerardo, pero volvemos al tema, por ejemplo, como la cuestión del teleférico, ¿no? Este cuestionamiento que ha surgido casi desde que se anunció la obra de que si es prioritario o no es prioritario. Y entonces, en general, el grueso del ciudadano no distingue a quién le toca qué. Lo que el ciudadano ve es que las calles están con hoyos y entonces no puede entender que una cosa es el ISN y sus decisiones y otra cosa son los programas de pavimentación del municipio. Y tienes razón, Marcela. Creo que el alcalde sí está tomando cartas en el asunto y déjenme explicarles en qué sentido. La Junta de Mejoras históricamente es la que se encarga de la conservación del pavimento. Ellos dentro de su padrón que tienen, son alrededor de 110,000 lo que tenían. El impuesto que cobraban, el volumen total era aproximadamente 20 millones de pesos. El padrón del predial, aunque no soy el experto en la materia, anda del orden de 170,000 usuarios, ¿no? A la hora que se está autorizando este nuevo organismo a través ya de Cabildo y ya está en el Congreso, pues ahora al cobrarlo vía predial, el universo de los clientes que deben de pagar en teoría va a subir en un buen porcentaje, porque de los 110,000 que tiene la Junta de Mejora, solamente el 20 pagaba, el 20%. Ahora subiéndote a 170,000 y con el peso que es cobrar el predial, el que subiera a un 50% del total, estamos hablando que de 20 millones se pueden ir a 80 millones de pesos. Ahora sí, esa bolsa de 80 millones de pesos, más los aproximadamente 40 o 50 millones de pesos que se bajan entre Estado y municipio exclusivamente para mantenimiento de pavimento, por primera vez se va a tener un organismo con más de 100 millones de pesos cada año exclusivamente para pavimento. Es decir, el alcalde está tomando cartas en el asunto para dejar un instrumento con fuerza para los siguientes años. Gerardo, ya nos va a cortar el sistema. Queda pendiente el tema del puente de la Falcón y ahorita le informamos al auditorio. Volvemos. Continuamos en Contexto y está con nosotros el ingeniero Gerardo Berlanga. Estamos platicando de las obras y de lo que ha venido sucediendo en este terreno en el municipio. Juan. Bueno, sí, ya nos explicaba ahorita a esta pregunta de Lucrecia Menéndez, ¿cuándo van a quitar la estructura metálica que está en el manto de la Virgen, la que se suponía una puerta de Torreón? Además les pido que ahí no ponga nada, sino hasta más adelante en la colindancia con Matamoros. Bueno, Lucrecia, pues ahí se va a hacer un puente peatonal con una nueva estructura que va a seguir siendo la puerta de Torreón, pero más utilitaria. También Gerardo dice, me gustaría que hubiera una ley donde exigieran que terminaran su gestión los funcionarios y otra que los obliga a que se dejan los cargos para ir a campaña y si no ganan no les permitan regresar cómodamente a sus cargos. Von Schauer dice, cuestiónele por favor por qué van a poner los pilares del mentado teleférico por el medio de la calle. Eso es totalmente amorfo y peligroso porque se desgastan en decir que se plagió el diseño. Lo importante es que la gente no queremos ese teleférico. Bueno, así rápidamente explicarle lo de los pilares. Sí, mira, estaba explicando ahorita las líneas de teleféricos turísticos se trazan normalmente sobre las calles porque ahí el uso del suelo pues es propiedad, por así decir, del municipio. La calle es de todos. Ahí nadie va a construir nada hacia arriba. Sino si pusiéramos el teleférico sobre las manzanas, es decir, sobre la propiedad privada, tiene un uso del suelo que se pueden ir a X niveles en construcción futura. Un ciudadano se te puede amparar y te tumba un proyecto. El que escojamos la calle es por ese motivo, porque no afectas ninguna propiedad privada, no riñes con el uso del suelo de ningún vecino, y otra, que traes un teleférico a cierta altura que es una vista agradable y genera turismo, promueve la economía. Toda la calle Treviño, ¿qué va a suceder?
que a la vuelta de un año nos van a pedir a la administración en turno, o quien esté, o al Colegio de Arquitectos, que empecemos a diseñar ahí una calle peatonal o semi-peatonal. ¿Por qué? Porque vas a tener todo un trayecto de teleférico, va a ser una calle que en un futuro muy seguramente se va a convertir también en un atractivo, ¿no? Bien, y finalmente esto que pregunta Miguel Ángel Soto, dice, no entendí muy bien lo del par vial, entonces ¿la 24 también se va a ampliar? Sí, la 24, de hecho, en el tramo del Boulevard Revolución a lo que viene siendo Águila Nacional, ya se ampliaron las banquetas para lo que es el estacionamiento, más bien ya se resacaron las banquetas para los estacionamientos. Aquellos vecinos que sí aceptaban, se les hacía; los vecinos que no aceptaban, no. Bien. Ya se arregló la superficie de rodamiento, estamos prácticamente listos. Gracias nuevamente, ¿No? Gerardo. Ustedes.